Nuestra segunda conferencista es Mónica Arauz, fotógrafa y artista visual. Estudió comunicación audiovisual, especializándose en el área de la fotografía. Trabajó como docente en iluminación para cine y docente de fotografía. Entre los años 2009 y 2012 realiza un magíster de arte en la Universidad de Artes en Berlín, mediante el cual se especializa en la mediación artística o Art Education. Trabajó y realizó exposiciones en diferentes instituciones culturales en Alemania y en Chile. Actualmente trabaja en el área de la gestión y producción cultural y hace 5 años, junto al grupo Lanz Institute, desarrolla una investigación artística referente al tema país. El título de su conferencia es Sur en Norte, Norte en Sur, donde a través de esta conferencia se expondrá el trabajo que realiza Lanz Institute, un foro abierto de investigación artística formado por un grupo de artistas de diferentes procedencias geográficas. Una labor que se centra en la investigación del concepto país a lo largo de diversas fronteras y posiciones y a través de la exploración de diferentes perspectivas. Además, la conferencista explicará cómo se vinculó con Magallanes a partir de la realización de este proyecto. Entonces dejamos con ustedes a Mónica Arauz con el tema Sur en Norte, Norte en Sur. Bueno, gracias por la invitación. Y hoy día voy a compartir con ustedes un proyecto que se llama Lanz Institute, que es un proyecto que está muy relacionado con la región de Magallanes y es de alguna forma el proyecto que me ha traído a vivir a esta región. Pero antes de hablar de eso, me gustaría como contextualizar de dónde nace este proyecto. Es bastante más al norte, un par de kilómetros al norte, en Alemania, en Berlín, la capital. El año 2009 empecé a trabajar con 2 colegas, 2 artistas finlandesas, Freya Beckman y Vapu Jalonen, y comenzamos a reflexionar acerca del tema de la migración, porque en Berlín alrededor del 60% de las personas que viven ahí son migrantes, ¿ya? O sea, de diferentes nacionalidades, vienen de varios continentes. No todos están ahí porque quieren, hay muchos refugiados políticos, entonces el tema de nación o de país es un tema muy importante ahí. Entonces uno empieza a preguntarse qué pasa con estas personas que viven ahí y que no quieren estar ahí, que quieren volver a sus países, que tienen sus familias en otros países, o por qué otras personas deciden ir a vivir ahí al centro de Europa. Entonces empezamos a trabajar en torno a la pregunta ¿qué es un país? ¿Ya? Y dio la casualidad de que ese mismo año, o por ahí cerca, recibimos una invitación del Instituto Finlandés en Berlín, ahí tenemos una foto, que nos invitó a hacer una exposición, ¿ya? Y ahí nace el nombre de Lanz Institute. Nosotros hicimos una acción que consistía en tapar, porque en el fondo ahí podemos ver la portada o el cartel que está a la entrada del edificio del instituto y dice Finland Institute. Y cuando nos invitaron a hacer esta exposición, nosotros no queríamos hacer una exposición en un lugar que representaba una nación, sino más bien queríamos tomarnos este espacio para justamente aprovechar de reflexionar en torno al tema país, ¿ya? Entonces lo que hicimos es tapar la zona que dice Fin y quedó esto como Lanz Institute, ¿ya? Y ahí nace el nombre de este grupo de trabajo, que ya llevamos 5 años trabajando en torno a esta temática. Lo primero que hicimos en este lugar fue hacer una exposición que tenía que ver justamente con la pregunta ¿qué es un país? Y así hicimos la tarjeta de invitación a la exposición, invitando a la gente a responder a esta pregunta. Hicimos también ahí tenemos una pared en el fondo donde están varias respuestas en torno a esta pregunta. Nosotros juntamos alrededor de 500 respuestas, ya de diferentes formas. Hicimos preguntas a través de mail, nos llegaron desde Chile, desde otras partes del mundo, sonidos grabados, hay gente que hizo dibujos en torno a esto. Y así al final de la exposición ya habíamos juntado alrededor de 500 respuestas bien interesantes y bien diversas. Ahí les puedo mostrar algunas. Hice una pequeña selección en distintos idiomas también, dibujos, textos, líneas solamente, de la pregunta ¿qué es un país? ¿Ya? Que suena simple, pero en realidad es bastante profunda, que es un país que agrupa gente, quién le pertenece a un país. Y justamente estábamos en el Instituto Finlandés, que
que de alguna forma era para nosotros como una representación de un país, pero una marca, porque el Instituto Finlandés lo que hace es como marcar una identidad finlandesa. Entonces nosotros nos preguntábamos, ¿qué es lo que es una identidad finlandesa? Si Finlandia, al igual que Chile, es un país bastante largo y la gente que vive en el norte de Finlandia y en el sur de Finlandia son muy distintos. Entonces, ¿existe realmente una identidad común? Entonces esa era nuestra pregunta, ¿cómo estamos en un instituto que presenta una nacionalidad específica, que la marquetea de alguna forma? ¿Qué significa todo eso? Y así comenzamos esta exposición, que tuvo varias aristas. Por una parte estaba esta obra, que era la pregunta ¿qué es un país? Cada una de nosotras hizo su obra personal. Acá les voy a mostrar, no sé si se escucha, es un sonido, un pedacito de un sonido de una respuesta que tuvimos de un artista, de un músico. Vamos a escucharlo un momento. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí. Lo interesante de esta pieza musical es que es un músico chileno que llevaba mucho tiempo investigando los distintos tipos de música del mundo. Entonces, cuando se enteró de que nosotros estábamos haciendo esta pregunta, él decidió aportar con esta pieza musical. Y como en Berlín, él vivía también en Berlín, había mucha gente de distintas nacionalidades, empezó a entrevistar a estas personas y las fue involucrando con diferentes piezas musicales que él mismo creó de diferentes partes del mundo. Entonces, para nosotros fue un aporte muy bonito a la exposición, que no los esperábamos. ¿Qué más teníamos en esta exposición? En la medida que uno empieza a preguntarse acerca del país, viene junto con esto el tema de la representación geográfica, cómo se representa una zona territorial. Entonces, también comenzamos a profundizar en eso y trabajamos una obra que era un poco irónica, que era un código QR, como ese que ven ahí, que le pusimos un mapa del mundo y que contenía un mensaje, ¿ya? Que se puede leer ahí, dice un país, no es solo un estado, sino también un estado. En alemán, en la palabra estado nacional, digamos, se dice una forma y estado de ánimo tiene otra palabra, no así en el español. Entonces nosotros tratamos de hacer ese juego de palabras porque nuestra intención siempre era invitar a reflexionar a la gente. Y la intervención que hicimos es que hicimos varios stickers de esto que fueron pegados en varios lugares de la ciudad y mucha gente fue con sus celulares a decodificar este mensaje y luego era un mensaje un poco confuso, entonces llegaban a la exposición y nos iban a preguntar de qué se trataba todo esto y así nosotros invitamos también a más gente a que fuera a este lugar, al Instituto Finlandés, que generalmente está poca gente ahí, a conocer un poco este proyecto. Otra parte de esta expo era, en un rincón, nosotros generamos como un espacio escolar, que es bien importante en cómo se desarrolla el proyecto futuro, porque nos dimos cuenta que con Freya y Vapu, mis colegas finlandesas, teníamos algo en común. Ellas vivían en el norte del mundo y yo vivía al sur del mundo. Ambas compartíamos un imaginario con los extremos del mundo. Entonces lo que ocurría que de pronto empezamos a revisar nuestros libros de geografía del colegio y nos dimos cuenta que en ambos casos nos habían enseñado de entender el territorio, el fin del mundo. Y eso nos llamó harto la atención, entonces quisimos compartir esto con niños que vivían allá en Berlín, niños de distintas nacionalidades, y visitar la exposición y trabajar un nuevo atlas del mundo. Queríamos conocer cómo los niños se imaginaban una representación visual del mundo. Entonces recorrimos la exposición, los paramos frente a un mapa del mundo invertido. Es importante cambiar la visión del mundo. A medida que uno cambia el mapa o ves otro mapa, también te cambia la percepción del mundo. Entonces recorrimos la exposición con ellos y les invitamos a que cada uno hiciera un mapa, ¿ya? Y así surgió un atlas nuevo que era
era bien diferente, o sea, algunos niños que venían, no sé, de las zonas árabes, de esas zonas del mundo, generaban inmediatamente fronteras, ¿ya? Estaba siempre el concepto de la guerra. Otros niños que vivían en Europa simplemente veían el mundo diferente. Otros niños que vivían en zonas más aisladas anteriormente generaban puentes entre distintas islas. Y todo eso tenía un significado bastante importante, o sea, qué es lo que tematizaban los niños en sus dibujos, ¿ya? También otro tema importante que se habló es que varios niños, se produjo una especie de diferencia, varios niños conocían el concepto de pasaporte y otros niños no lo conocían. Entonces ahí también se daba en cuenta un poco el concepto del privilegio, qué tan libre soy de moverme por Europa y nunca me piden un pasaporte, o al contrario, desde que nací tengo un pasaporte porque soy un refugiado político y siempre me lo van a pedir. Entonces se producía esa confrontación entre los niños y también se observaba un poco eso en los mapas. Este es un trabajo que se hizo posterior a la exposición, pero que también pertenece a parte del Land Institute, que es este grupo de investigación que siguió trabajando en esto, que tenía que ver con también la representación geográfica. Generamos un mundo blanco, o sea, era una bola blanca directamente, que no tenía ninguna referencia geográfica. Entonces lo que hacíamos era, teníamos al lado una fuente con pincho, y le pedíamos a la gente que marcara su lugar de nacimiento. Era difícil porque uno generalmente dice, bueno, el norte está arriba, el sur está abajo, pero nosotros invitábamos a la gente a romper un poco con eso. Entonces así empezaron alrededor de, no sé, también 300 personas a marcar su lugar de nacimiento y curiosamente se armó igual, ahí se nota el centro neurálgico, Europa al centro. Y bueno, había gente también que vivía en la mitad del mar, eso empezó a transformar en algo medio irónico también. Y luego proyectamos esta cartografía, hicimos una forma de representación con lo que la misma gente había marcado. Obviamente unos se influenciaban a otros, y este trabajo se expuso en 2 lugares en Alemania también. Y a la gente le interesó bastante el poder tener la posibilidad de intervenir directamente un trabajo y marcar su posición, porque es un acto el posicionarse en el mundo. Yo acá nací o acá quiero estar. Era también un acto político, por decirlo de alguna forma. Bueno, y llegamos ahora al tema de cómo se relaciona este proyecto directamente con la región de Magallanes. Ese mapa que se muestra ahí, seguramente reconocen en la arriba, que es la zona, la región de Magallanes y un poquito más al norte también. Y el mapa que está abajo es una zona de Noruega. Tienen bastantes similitudes en cuanto a, o sea, geográficas primero que nada, ¿ya? Como les había contado anteriormente, el hecho de trabajar con estas colegas finlandesas, compartíamos ya un imaginario en común, concepto de norte y sur del mundo, y comenzamos a descubrir que habían más que varias similitudes de las zonas de donde nosotros veníamos. Por una parte, similitud geográfica, por otra parte, similitud histórica, ¿ya? Por otra parte, el concepto de frontera. En la zona de Barents, esa zona que se muestra ahí, es una zona donde también es bien difícil marcar una frontera a nivel país, porque está marcada una frontera, digamos, más geográfica. Es una zona que es un tratado tripartito dividido en 3 países, que es Noruega, Finlandia y Rusia, que comparten esta zona por razones científicas, porque están muy cerca del Polo Norte. Lo mismo pasa un poco acá en el sur, o sea, es una zona que hoy en día tiene mucho interés, ¿ya? Hay una frontera que pasa por la mitad del Canal Beagle, que es extraño de entender cómo puede pasar una frontera por la mitad del agua, pero que es una zona también de mucho interés, ¿no es cierto? Se marca soberanía, la misma razón de por qué se fundó también Puerto Williams, para marcar una soberanía de un país. Lo mismo pasa exactamente en el norte. Entonces empezamos a decir, bueno, ¿qué pasa si nosotros hacemos un proyecto donde vinculemos estas 2 zonas? Y comenzamos a investigar, pero no investigar, no una investigación científica, sino una investigación artística que tiene que ver con moverse al lugar, conocer a los habitantes y buscar una representación cartográfica que sea diferente a la que nosotros conocemos. Entonces ahí surgió el concepto de cartografía íntima. Queríamos ir a los lugares, hacer talleres con los habitantes de ahí y pedirles que ellos mismos hicieran una representación cartográfica para armar un atlas, ¿ya? Entonces comenzó el proyecto. Si bien nosotros
físicamente no estábamos en ninguno de los dos lugares, comenzó un trabajo a distancia de investigación de estos dos lugares. Y ocurre algo bien interesante, porque yo estando en Alemania, comencé a investigar acerca de Magallanes, específicamente Puerto Williams, que era la zona más al sur. Y claro, es muy hermético desde el internet y desde la distancia acercarse a Puerto Williams, porque lo primero que aparece es el viaje turístico, las millones de ofertas a nivel turístico que hay, pero obtener información real y contenido era muy difícil. Y es ahí donde me encuentro con el proyecto de Rodrigo, que era Prensa Antártica, que fue la única forma que nosotros desde la distancia pudimos acceder ya a contenidos más específicos. Entonces, lo que hacíamos constantemente era desde el internet viajar una y otra vez a Williams, viendo el museo Martín Gusinde, que era un lugar que a nosotros nos interesaba porque es la única institución cultural ahí como institución. Mirábamos una y otra vez el mar, leíamos lo que salía en la prensa antártica, veíamos las cámaras, cómo estaba el clima durante los días, y así empezamos a entrar en una dimensión virtual que nos llevaba a viajar a este lugar. Comenzó una serie de postulaciones y armar un proyecto para poder llegar físicamente allá. La finlandesa, yo, desde Alemania, llegar hasta ahí. Una cantidad de cartas para allá, para acá, teníamos mucho apoyo, pero finalmente, obviamente no salió el financiamiento. Era mucho dinero viajar y decidimos trabajar desde la distancia, porque pensamos también quizás es un capricho gastar tanto dinero en viajar, siendo que ese dinero se podría invertir en otra cosa también, relacionada con el proyecto, obviamente. Entonces comenzamos a trabajar a la distancia. Lo primero que se hizo, dijimos, bueno, este proyecto, como no salió el financiamiento, lo vamos a llamar un intento fallido, como lo habíamos pensado en primera instancia. Y nos invitaron en Finlandia, en Turku, en una ciudad, a hacer una exposición acerca de este proyecto, este intento fallido. Y lo que hicimos nosotros fue reproducir el Museo Martín Gusinde de Puerto Williams dentro de la galería. ¿Cómo llegamos a esto? El año pasado, en diciembre, yo tuve la posibilidad de finalmente llegar a Puerto Williams después de 5 años de imaginario y de investigación. Tuve la suerte de ir por un día y lo que hice fue, con mi cuerpo, medir el museo y mandar estas medidas corporales a las chicas que estaban en Finlandia para que ellas reprodujeran el museo. Entonces, cuando uno entraba a la exposición, tú entrabas directamente al museo y había un audio en la sala, un audio que era de 3 personas. El de Freya, que ella, como había construido esto y había medido, ella comenzaba a narrar cuántos pasos habían de la entrada al centro, del centro, y era una narración. Luego Vapu narraba cómo ella imaginaba este territorio y el museo desde la distancia, con lo que había leído en Wikipedia, con el peso colonial que tenía el museo, porque el museo también es una representación que nos habla y representa en el fondo de la vida de Williams, de la vida de los Yaganes también, tiene una gran colección. Y yo por otra parte hablaba del museo desde haber tenido la experiencia de haber estado físicamente ahí. Entonces estaban estos 3 niveles. Uno llegaba a otra sala y en la otra sala se podía ver así un libro muy grueso de todas las cartas, postulaciones que habíamos hecho para el proyecto, de qué significaba realmente haber intentado ir a Puerto Williams, ¿ya? Y luego había una pantalla, como se ve ahí, donde estaba mostrando material de la prensa antártica que había sido como de alguna forma nuestra única fuente de contenido actual y movida, que iba mostrando noticias, imágenes, una cámara también que iba mostrando el clima. Entonces, una persona que vive en Finlandia que no tiene absolutamente idea de Puerto Williams podía conocer y profundizar un poco acerca de este lugar. Ese fue otro hito de nuestro proyecto. Luego fuimos invitados a una residencia en Vatsö, que esa es la zona norte de Finlandia, que es esta región de Barents que les había comentado anteriormente. Y la misma interrogante, ¿era posible que yo desde Magallanes me pudiera mover a Vatsö? Comenzaron nuevamente las postulaciones, finalmente no fue posible y decidimos seguir trabajando a distancia. Entonces, mientras yo seguía trabajando acá en Magallanes, mis colegas trabajaban con los habitantes haciendo cartografías íntimas
y preparando la publicación que vamos a lanzar ahora respecto al proyecto. Nos conectábamos alrededor de, no sé, 2 veces a la semana para seguir trabajando. Era muy interesante porque estábamos a una cantidad de kilómetros de distancia y finalmente el proyecto se estaba haciendo realidad solamente a través del vínculo virtual. Si bien los cuerpos físicos se habían logrado mover, el vínculo que manteníamos siempre era virtual. Y así fuimos desarrollando una metodología de trabajo de investigación que tenía que ver con la distancia, con una interferencia que se va a dar constantemente de cuando uno busca una información en Internet. Es súper importante hacer un barrido, qué es lo que se saca y con qué me quedo. Entonces empezamos también a ahondar en ese tema. Para mí, les voy a mostrar un video de lo que yo estoy haciendo ahora en Magallanes en conjunto con un artista sonoro, Eduardo Velázquez, que también se ha unido al proyecto. Lo que estamos haciendo es registrar alambradas a lo largo del territorio que para nosotros igual es una forma de marcar fronteras acá. O sea, si bien existe la frontera territorial, esto es otra forma de marcar una frontera. Entonces, lo que hacemos es con micrófonos de contacto, tratamos de registrar el viento, cómo el viento viaja a través del alambre, que es un conductor, y genera una música en el fondo, y narra un poco quizás la historia que no se escucha con los oídos, sino que hay que amplificarla. Porque para mí, al haber llegado a Magallanes, desaparece el mapa y obviamente todo se ralentiza y empieza o sea, al insertar el cuerpo, todo es más lento. Ver el mapa desde arriba hace que uno entienda de una forma. El llegar a un lugar hace que todo se ralentice. Ahí voy a dejar este video para que lo puedan ver. O sea, la cantidad de cercos que hay en la Patagonia creo que es una de las formas más representativas de frontera. Si bien existe la frontera geográfica, la frontera política, creo que esta es una de las formas más representativas de cómo el ser humano también ha marcado esta frontera, esa necesidad de siempre estar incluyendo y excluyendo. Eso es básicamente el proyecto a grandes rasgos. Gracias.